El sonido de la voz de mi hija a través de la línea telefónica hizo que mi sangre se helara. Mi nombre es Roberto Méndez. Me quedé congelado en el taller, mi mano aferrando el estante de metal frío, mi corazón golpeando contra mis costillas como si intentara liberarse. Había llegado temprano a casa del trabajo, en lo que debería haber sido un martes normal de finales de septiembre. Mi camioneta, una Chevrolet Silverado confiable, que me había servido fielmente durante más de una década, había estado haciendo un ruido extraño de rechinido cerca del eje trasero, y quería agarrar mi caja de herramientas antes de que el problema empeorara y me dejara varado en algún lugar. Debería haberme anunciado cuando entré por la puerta del taller. Debería haber gritado alegremente que había llegado temprano, que necesitaba arreglar la camioneta. Pero no lo hice, y ese silencio, esa pura casualidad de no hacer conocida mi presencia, me salvó la vida. La voz de Gabriela flotó desde la cocina, aguda y urgente, cortando la quietud habitual de nuestra casa en Guadalajara. Mi hija, mi única hija, mi única descendiente. La niña que había criado completamente solo después de que su madre, mi amada esposa, María Elena, muriera repentinamente de un aneurisma cerebral cuando Gabriela tenía solo 11 años. La mujer por la que había trabajado turnos dobles en la firma de ingeniería, a veces jalando jornadas de 16 horas para pagarle la Universidad de Guadalajara. La hermosa novia que había llevado al altar con lágrimas corriendo por mi rostro hace solo 4 años en esa encantadora ceremonia en la parroquia de San Miguel. Fernando, hablo en serio. No podemos esperar más. Los acreedores están amenazando con ejecutar la hipoteca de la casa. El banco envió otra notificación ayer. Necesitamos ese dinero ahora, o perdemos todo lo que hemos construido. Me presioné contra la pared del taller, apenas respirando, mi pecho apretado con un miedo que aún no comprendía. Fernando, su esposo, un desarrollador inmobiliario que siempre parecía estar persiguiendo el siguiente gran negocio en el mercado de Guadalajara, siempre a solo una inversión de distancia, de hacerse rico, siempre hablando de propiedades y oportunidades y libertad financiera que nunca se materializaban del todo. Cariño, lo sé. La voz de Fernando era más baja, más difícil de escuchar, pero capté el borde de desesperación en ella. Pero tu padre solo tiene 67 años. Está sano como un roble. Fácilmente podría vivir otros 20, tal vez incluso 25 años. Perderemos todo mucho antes de eso. La casa, el negocio, todo. Necesitamos una solución ahora. Por eso el viaje a la cabaña en Barrancas del Cobre es perfecto, dijo Gabriela, y sentí que mi estómago caía como si me hubieran empujado de un acantilado. Es aislado, es remoto, es peligroso. Las cosas pasan en el desierto todo el tiempo. Todos lo entenderán, todos simpatizarán. La cabaña. Estaba hablando del regalo, la sorpresa que me habían presentado hace solo una semana, con tanta fanfarria, tanto amor y consideración aparentes, tanta celebración. Una estadía de un mes en un exclusivo resort de pesca en las remotas barrancas del Cobre de Chihuahua, cerca de la región de Urique. Todos los gastos pagados, equipo de primera línea proporcionado, comidas gourmet incluidas, servicios de guía privada, todo incluido. «Feliz retiro, papá», había dicho Gabriela, abrazándome lo suficientemente fuerte como para que pudiera oler su perfume, el mismo aroma que María Elena solía usar. «Has trabajado toda tu vida sin tomar unas vacaciones reales. Te mereces esta aventura. Mereces hacer algo solo para ti». Había estado conmovido, genuinamente abrumado de emoción.
Desde que me retiré hace 6 meses de mi trabajo como ingeniero civil, donde había pasado 35 años diseñando puentes y edificios municipales, había estado a la deriva, sin propósito. La casa se sentía demasiado vacía sin la rutina del trabajo. Los días se extendían demasiado sin reuniones y proyectos y problemas que resolver. El silencio era ensordecedor. Un mes en Barrancas del Cobre, pescando truchas en aguas prístinas de arroyos cristalinos, rodeado de naturaleza virgen y vistas de barrancas impresionantes, me había parecido exactamente lo que necesitaba para encontrarme de nuevo, para redescubrir quién era Roberto Méndez, más allá de su carrera. «El hombre que contactaste», continuó Gabriela, y me esforcé por escuchar cada palabra. «¿Estás absolutamente seguro de que entiende exactamente lo que necesita suceder? No puede haber errores, Fernando. Esto tiene que verse completamente natural, completamente accidental». Mis rodillas casi cedieron. Tuve que trabarlas para mantenerme de pie. El guía, la cabaña. ¿Qué necesita suceder? ¿Qué estaban planeando? «Lo ha hecho antes», dijo Fernando, y su voz llevaba una certeza que me heló hasta el alma. «Los accidentes de cacería suceden todo el tiempo allá en las barrancas. Ataques de pumas en excursionistas, gente cayendo en ríos de corriente rápida y ahogándose, hipotermia por perderse en el desierto. Las estadísticas son en realidad bastante altas, y dijo que el desierto es especialmente peligroso para hombres mayores que ya no son tan firmes sobre sus pies, que no tienen los reflejos que solían tener, que podrían entrar en pánico en una situación de crisis. Hombres mayores. Pensé en el medio maratón que había corrido el año pasado, terminando en menos de 2 horas y 15 minutos. Pensé en los intrincados proyectos de carpintería en mi taller, los muebles detallados que estaba construyendo que requerían manos firmes y ojos agudos. Pensé en el techo que había reparado yo mismo el mes pasado, subiendo y bajando la escalera docenas de veces, reemplazando tejas bajo el sol ardiente. Hombres mayores que no son firmes sobre sus pies. ¿Y estás absolutamente seguro de que no se puede rastrear hasta nosotros? La voz de Gabriela llevaba miedo ahora, pero también determinación. Necesito que seas completamente honesto conmigo, Fernando. Si hay alguna posibilidad de que esto nos salpique, cualquier posibilidad, no podemos hacer esto. Bien, pensé amargamente. Debería tener miedo, debería estar aterrorizada. El pago pasó por 3 cuentas offshore diferentes, explicó Fernando. Usé criptomonedas, luego lo convertí, luego lo moví de nuevo. Incluso si alguien estuviera buscando, que no lo harán, necesitarían un equipo de contadores forenses y meses de trabajo para rastrearlo. El lodge está en una de las partes más remotas de Chihuahua, accesible solo por avioneta. Sin servicio celular, sin testigos excepto otros huéspedes que no sabrán nada. Sale con el guía por un día de pesca en el campo. Algo trágico sucede. Y cuando encuentren su cuerpo, si lo encuentran rápidamente, fue solo un terrible accidente. Un ingeniero retirado que amaba la naturaleza, llevado demasiado pronto por el desierto que amaba. La gente enviará flores y tarjetas de condolencia y nos dirán cuánto lo sienten. «Y entonces heredamos todo», dijo Gabriela. «La casa, la póliza de seguro de vida, la cuenta de retiro, la cartera de inversiones. Podemos pagar nuestras deudas, salvar el negocio, empezar de nuevo. Estamos salvados, Fernando. Finalmente estamos salvados». La casa. Mi casa, la que había diseñado yo mismo y construido con mis propias manos hace 40 años, cuando María Elena y yo éramos recién casados, llenos de sueños. Cada viga que había seleccionado,
cada habitación que había enmarcado, cada ventana que había instalado, la casa donde había traído a Gabriela a casa como bebé, donde había dado sus primeros pasos, donde le había enseñado a andar en bicicleta en el camino de entrada, donde cada tabla y clavo y color de pintura contenía un recuerdo de mi vida, mi amor, mi familia. La póliza de seguro de vida que había mantenido religiosamente a través de todos los años difíciles, nunca perdiendo un pago incluso cuando el dinero era escaso, haciendo a Gabriela la única beneficiaria, porque era todo lo que me quedaba en este mundo después de que María Elena muriera. La cuenta de retiro por la que había sacrificado, comiendo sopa de fideo instantánea y tortas de frijoles durante meses, para asegurar que las contribuciones nunca se detuvieran, para asegurar que habría algo que dejar atrás, para asegurar que Gabriela estaría cuidada. Y querían que estuviera muerto por eso. Querían asesinarme por dinero. Debo haber hecho algún sonido. Un pequeño jadeo involuntario de horror o dolor o traición. Porque Gabriela de repente dijo bruscamente: «¿Escuchaste algo? Fernando, escuché algo. ¿Qué tal si está en casa?» «No es nada», respondió Fernando. Y pude escucharlo moverse, tal vez caminando hacia la ventana de la cocina para mirar el camino de entrada. «Tu padre está en la ferretería La Guadalupana como lo está cada martes por la tarde. Va allí a mirar herramientas y a hablar con don Pancho sobre pesca. Lo ha estado haciendo durante 20 años. Deja de ser paranoica, estamos solos». Pero yo ya me estaba moviendo en silencio, cuidadosamente retrocediendo a través del taller, con pies que se sentían entumecidos y desconectados de mi cuerpo. Mis manos temblaban violentamente mientras abría con cuidado la puerta de la camioneta, mientras me deslizaba cuidadosamente en el asiento del conductor, mientras giraba la llave en el encendido con una lentitud agonizante, aterrorizado de que el ruido del motor los alertara. Cambié a neutral y solté el freno de mano, dejando que la camioneta rodara hacia atrás por la ligera inclinación del camino de entrada sin arrancar el motor, apenas respirando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría tener un ataque al corazón ahí mismo. Solo cuando estuve en la calle, a una distancia segura de la casa, arranqué el motor. Solo entonces me permití respirar. Solo entonces comenzó el temblor en serio, tan violento, que tuve que detenerme después de 2 cuadras, porque no podía conducir con seguridad. Me senté allí en mi camioneta, estacionado frente a la casa de un vecino, con mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, y traté de procesar lo que acababa de escuchar. Esto no podía ser real. Esta no podía ser mi Gabriela, mi niña, mi hija, a quien había dedicado toda mi vida. Pero lo había escuchado claramente, inconfundiblemente. No había espacio para malinterpretación. Mi hija y su esposo estaban planeando hacerme matar, asesinarme, escenificar mi muerte como un accidente en el desierto de Chihuahua, para que pudieran heredar mi patrimonio y resolver sus problemas financieros. Conduje sin rumbo durante más de 1 hora, mi mente girando con shock y dolor e incredulidad y rabia. Conduje por colonias que había ayudado a planear décadas atrás. Pasé por parques donde había empujado a Gabriela en los columpios. Pasé por la escuela donde había asistido a su graduación. Todo se veía diferente ahora, como si estuviera viendo el mundo a través de un lente roto. Finalmente, me encontré estacionado frente a una pequeña oficina de abogados en el centro de Guadalajara. Ramírez y Asociados, abogados. Teodoro Ramírez había sido colega y amigo durante más de 25 años. Había trabajado con Teo en varios proyectos de construcción e ingeniería en toda la ciudad,
Había compartido cervezas con él después del trabajo. Había celebrado su boda y los nacimientos de sus hijos. Si alguien sabría qué hacer, si alguien podría ayudarme a darle sentido a esta pesadilla, sería Theo. Entré a su oficina sin cita. Su secretaria, una mujer amable llamada Lupita, que me conocía desde hacía años, echó un vistazo a mi cara e inmediatamente llamó a la oficina de Theo. «Mándalo de inmediato», dijo Theo. Theo escuchó mi historia sin interrumpir, su expresión oscureciéndose progresivamente con cada palabra que hablé. Cuando terminé, cuando había derramado cada terrible detalle de lo que había escuchado, se reclinó en su silla de cuero y juntó sus dedos, su rostro grave. «Roberto, lo que estás describiendo es conspiración para cometer asesinato, que es un delito grave que conlleva 25 años a cadena perpetua en México. Pero aquí está el problema que enfrentamos. Sin evidencia, sin una grabación, sin prueba, es tu palabra contra la de ellos. E incluso si fuéramos a la policía ahora mismo, hoy, ¿qué les diríamos? ¿Que escuchaste una conversación mientras te escondías en tu taller? Harán preguntas, querrán pruebas. Un buen abogado defensor, que Gabriela y Fernando ciertamente contratarían, argumentaría que escuchaste mal, que malinterpretaste, que eres un viudo solitario cuya imaginación se le fue de las manos. Entonces, ¿qué hago? Mi voz sonaba hueca, rota, como si perteneciera a otra persona. ¿Simplemente pretender que no lo escuché? ¿Ir en ese viaje y esperar sobrevivir? ¿Cancelar todo y pasar el resto de mi vida mirando sobre mi hombro? Tienes dos opciones realistas, dijo Theo cuidadosamente, su mente de abogado ya trabajando a través de los ángulos. Puedes cancelar el viaje inmediatamente, quitar a Gabriela de tu testamento y todas tus cuentas, cortar todo contacto y vivir el resto de tu vida sabiendo que tu hija quería que estuvieras muerto. Estarías seguro, pero nunca tendrías un cierre, nunca tendrías justicia, nunca sabrías verdaderamente si malinterpretaste o si la amenaza era real. O vas a Barrancas del Cobre, documentas todo. Reúnes evidencia irrefutable y te aseguras absolutamente de que cuando esto termine, cuando todo esté dicho y hecho, no haya duda sobre lo que intentaron hacer. Conviertes su plan de asesinato en su sentencia de prisión. Me quedé mirándolo. ¿Quieres que camine hacia su trampa? ¿Quieres que los deje intentar matarme? Quiero que conviertas su trampa en una celda de prisión, dijo Theo firmemente. Pero Roberto, no te mentiré. Esto será peligroso, potencialmente mortal. Estarás en un desierto remoto, con alguien a quien le han pagado para matarte. Vas a necesitar ser inteligente, cuidadoso y valiente. Más inteligente de lo que has sido en toda tu vida. Necesitarás ser más astuto que un asesino, mientras finges ser una víctima desprevenida. Me senté en silencio por un largo momento, pensando. Pensé en la risa de Gabriela cuando tenía 7 años, girando en el aspersor en nuestro patio trasero en días calurosos de verano, su cabello castaño volando. Pensé en enseñarle a andar en bicicleta, corriendo a su lado con mi mano en el asiento, la alegría en su rostro cuando se dio cuenta de que estaba equilibrándose sola. Pensé en su graduación de preparatoria, su carta de aceptación de la universidad, el día de su boda, cuando se veía tan hermosa en el vestido de su madre, todos los momentos en que la había amado con cada fibra de mi ser. Y pensé en su voz en el teléfono, fría y calculadora, discutiendo mi asesinato como si fuera una transacción de negocios, planeando heredar mi dinero, beneficiarse de mi muerte, llorar lágrimas de cocodrilo en mi funeral, mientras sabía que lo había orquestado todo. «Dime qué necesito hacer», dije. La siguiente semana pasó en un absoluto torbellino de preparación, de planes
y equipo y sesiones de estrategia. Theo me conectó con una investigadora privada llamada Rita Valdez, una mujer de mirada aguda y sin tonterías, de unos 55 años, que había pasado 20 años en la División de Crimen Organizado de la Policía Federal antes de volverse privada. Había visto todo, me dijo, y sabía exactamente cómo atrapar asesinos. Rita me equipó con equipo de grabación de última generación, dispositivos digitales diminutos más pequeños que un botón que podía ocultar en mi chamarra, mi chaleco de pesca, incluso incorporados en mi reloj y hebilla del cinturón. Todo era resistente al agua, resistente a los golpes, con duración de batería medida en días en lugar de horas. Necesitas hacer que el guía se incrimine a sí mismo, explicó Rita durante una de nuestras sesiones de planificación en su oficina. Haz que hable sobre el plan. Obtén detalles específicos, nombres, cantidades, métodos. Hazlo innegable en la corte. Sin una confesión o evidencia concreta, todo esto es especulación y rumores, pero con una confesión grabada, los tienes atrapados. ¿Cómo lo hago hablar?, pregunté. No va a ofrecerse voluntariamente a decir que está planeando matarme. Te sorprenderías, dijo Rita. A la gente le encanta hablar, especialmente a los criminales. Están orgullosos de su astucia. Necesitas construir una buena relación con él primero, ganarte su confianza, luego empezar a hacer preguntas cuidadosas. Haz que piense que no sospechas nada. Y cuando llegue el momento, cuando haga su movimiento o revele el plan, necesitas tenerlo en grabación. ¿Y si tiene éxito?, pregunté en voz baja. ¿Qué tal si no soy lo suficientemente rápido, lo suficientemente inteligente? ¿Qué tal si realmente logra matarme? Rita me miró seriamente. Ese es un riesgo real, Roberto. No lo voy a endulzar. Estarás en peligro genuino, pero podemos prepararte. Puedo enseñarte técnicas de supervivencia, maniobras defensivas, habilidades de conciencia, y tendremos un plan de respaldo. No podemos alertar a las autoridades de Chihuahua sin pruebas, agregó Theo. No podemos detener el viaje sin alertar a Gabriela y Fernando. Así que vas a interpretar el papel del padre desprevenido, emocionado por su gran aventura, y vas a sobrevivir. Pero necesitas entender los riesgos. Entendí, y estaba dispuesto a tomarlos. Durante los siguientes días, Rita me entrenó. Me enseñó técnicas defensivas, puntos de presión, cómo escapar de agarres. Me enseñó habilidades de supervivencia en el desierto, cómo navegar sin brújula, cómo hacer fuego en condiciones húmedas, cómo señalar por ayuda. Me enseñó a estar consciente de mi entorno, a observar amenazas, a confiar en mis instintos. El cerebro humano es increíble en el reconocimiento de patrones, me dijo. Si algo se siente mal, probablemente está mal. No dudes de tu instinto. Podría salvarte la vida. También me ayudó a prepararme mentalmente para lo que podría enfrentar. Vas a ver a tu hija de nuevo antes de irte, dijo. Vas a tener que abrazarla, agradecerle por este regalo, pretender que todo es normal. ¿Puedes hacer eso? Tengo que hacerlo, dije. No tengo opción. Siempre tienes una opción, Roberto. Puedes alejarte de esto ahora mismo. Nadie te culparía. Pero no podía alejarme. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba justicia. Y sí, parte de mí necesitaba venganza. El día antes de mi partida llegó demasiado rápido. Gabriela y Fernando vinieron a cenar, ostensiblemente para celebrar mi próximo viaje y despedirse. Tuve que sentarme al otro lado de la mesa de ellos. Tuve que sonreír y reír y pretender que estaba emocionado. Tuve que aceptar sus buenos deseos y consejos sobre el viaje, todo mientras sabía lo que habían planeado.
Asegúrate de escuchar a tu guía, papá, dijo Gabriela, estirándose a través de la mesa para apretar mi mano. El desierto puede ser peligroso si no sigues las instrucciones. Apuesto a que puede serlo, pensé, pero sonreí y dije, no te preocupes, mijita, tendré cuidado, lo prometo. Fernando levantó su copa de tequila. Por la aventura de Roberto, que sea todo lo que se merece. Todo lo que me merezco. Las palabras colgaron en el aire como una amenaza. Esa noche apenas dormí. Me acosté en la cama mirando el techo, cuestionando todo, preguntándome si estaba cometiendo un terrible error. ¿Qué tal si estaba equivocado? ¿Qué tal si había malinterpretado de alguna manera? ¿Qué tal si todo esto era una horrible malinterpretación? Pero no, las palabras habían sido demasiado claras, demasiado específicas. El guía que contactaste, lo que necesita suceder, no se puede rastrear hasta nosotros. No había explicación inocente para esa conversación. Gabriela y Fernando me llevaron al aeropuerto de Guadalajara la mañana siguiente. El viaje tomó 45 minutos, y cada kilómetro se sintió como tortura. Gabriela charlaba felizmente sobre el viaje, sobre todas las cosas que vería y haría, sobre cómo había arreglado todo para que fuera perfecto. El dueño del lodge, su nombre es Tomás Benavides, se supone que es maravilloso, dijo. Muy experimentado, dirige una operación de primera clase, y tu guía, Miguel, viene muy recomendado. Reseñas de 5 estrellas en todos los sitios que revisé. ¿O revisaste sitios diferentes?, me pregunté. ¿Buscaste asesinos a sueldo en 1900 Chihuahua en su lugar? En el aeropuerto, Gabriela me abrazó fuerte y me forcé a no apartarme, a no mostrar mi asco y desamor. Se sentía como una extraña en mis brazos. Que te la pases increíble, papá, dijo, sus ojos brillantes con lágrimas, con culpa, con avaricia. Te lo mereces. Has trabajado tan duro toda tu vida. Este es tu momento. Gracias, mijita, logré decir, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Esto significa el mundo para mí, de verdad. Fernando estrechó mi mano, su agarre firme y confiante. Cuídate allá arriba, Roberto. El desierto puede ser impredecible. Asegúrate de seguir todos los protocolos de seguridad. No tomes riesgos innecesarios. No tomes riesgos innecesarios, rico viniendo de un hombre planeando mi asesinato. Seré inteligente al respecto, prometí. No se preocupen por mí. Esperaron hasta que pasé por seguridad, saludándome con grandes sonrisas. Saludé de vuelta interpretando mi papel perfectamente. La hija devota y el yerno, despidiendo al padre amado. ¡Qué escena tan conmovedora! El vuelo a Chihuahua fue largo, más de 2 horas de estar sentado apretado en un asiento de clase económica, dándome demasiado tiempo para pensar. Seguí reproduciendo esa conversación escuchada. Seguí cuestionando mi decisión de seguir adelante con esto. Seguía preguntándome si vería Guadalajara de nuevo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había escuchado mal? ¿Y si Gabriela y Fernando eran inocentes y estaba a punto de hacer el ridículo? Pero no, sabía lo que había escuchado. Las palabras habían sido cristalinas. Esto era real. La amenaza era real, y tenía que verlo hasta el final. Desde Chihuahua, una pequeña avioneta me llevó al lodge. Mientras volábamos sobre kilómetros interminables de bosque prístino y barrancas serpenteantes, sobre montañas aún cubiertas de niebla, incluso a finales de septiembre, comencé a entender por qué habían elegido este lugar. Sin carreteras, sin torres celulares, sin vecinos, sin testigos, solo desierto y silencio, y 1000 formas de morir. El piloto, un hombre curtido llamado Carlos, que parecía haber estado volando estas rutas desde el amanecer de la aviación, señaló puntos de referencia mientras volábamos.
Esa es la barranca de Urique allá abajo. Algo de la mejor pesca de truchas del mundo. Escogió un buen momento para venir. La temporada de otoño apenas está comenzando. He escuchado grandes cosas, dije, interpretando al turista emocionado. El lodge es de primera, continuó Carlos. Tomás dirige una buena operación. Ha estado haciéndolo durante 15 años. Conoce este país mejor que nadie. Aterrizamos en un claro cerca del río, los flotadores del avión tocando suavemente antes de asentarse. Un vehículo 4x4 estaba esperando para llevarme al lodge, conducido por un joven que se presentó como Miguel, el hijo de Tomás. El lodge Barrancas del Cobre era hermoso, tenía que admitirlo, incluso sabiendo lo que sabía. Rústico, pero lujoso, construido de troncos masivos que debieron haber tomado años encontrar y posicionar. Estaba posado en un risco con vista a un recodo en el río, con vistas que se extendían por kilómetros a través de un desierto virgen. Las montañas se elevaban a la distancia, sus picos púrpuras contra el cielo del atardecer. Tomás Benavides mismo salió a recibirme, un hombre curtido de unos 50 años, con el tipo de bronceado profundo que viene de años al aire libre. Tenía un apretón de manos firme y una sonrisa genuina. Señor Méndez, bienvenido al Lodge Barrancas del Cobre. Estamos honrados de tenerlo. Su hija arregló todo hermosamente. Va a tener la experiencia de su vida. No tenía idea de cuán ominosa sonaba esa frase. Estoy deseando que llegue, dije devolviendo su sonrisa. Este lugar es increíble. Espere hasta que lo vea al amanecer, dijo Tomás. Le quitará el aliento. Déjeme mostrarle su cabaña. Mi cabaña era acogedora y cómoda. Una unidad independiente con una estufa de leña, una cama cómoda con edredones gruesos y una ventana panorámica que daba al río. Había un pequeño baño con ducha, un rincón de lectura con una lámpara y muebles rústicos que parecían hechos a mano. Esto es perfecto, dije honestamente. Bajo circunstancias diferentes, esto habría sido el paraíso. La cena es a las 6 en el lodge principal, dijo Tomás. Nada elegante esta noche, solo unas truchas frescas y verduras locales. Mañana conocerá a su guía y lo prepararemos para su primer día en el agua. Después de que se fue, desempaqué mis maletas metódicamente, verificando que todos los dispositivos de grabación de Rita fueran funcionales. El reloj funcionaba perfectamente. La cámara de botón en mi chaleco de pesca estaba operativa. El dispositivo de respaldo en mi hebilla del cinturón estaba grabando. Todo estaba listo. Me senté en el borde de la cama y respiré profundamente. Estaba aquí. Estaba en Chihuahua, en este lodge remoto, a punto de conocer al hombre que podría haber sido pagado para matarme. No había vuelta atrás ahora. Esa tarde me dirigí al lodge principal para cenar. Solo había algunos otros huéspedes, una pareja de Monterrey llamados Carlos y Sofía, celebrando su 30º aniversario, y otro pescador solitario, un hombre tranquilo de unos 60 años, que se presentó simplemente como Ricardo. Y allí, esperando junto a la chimenea, estaba mi guía. Miguel Torres era más joven de lo que esperaba, tal vez 40 años, con esa apariencia delgada y curtida de alguien que vivía duro y al aire libre. Su apretón de manos era firme, su sonrisa fácil y genuina. Usaba jeans y una camisa de franela, tenía algunos días de barba en su mandíbula y se movía con la confianza casual de alguien completamente cómodo en su entorno. Parecía genuinamente amigable, conocedor del área, entusiasta sobre la pesca. Sus ojos eran claros y directos, encontrándose con los míos sin vacilación nerviosa. Hablaba apasionadamente sobre el río, sobre las corridas de truchas,
sobre lugares secretos donde las grandes se mantenían en pozas profundas. Pero no podía sacarme la pregunta de la cabeza. ¿Era este el hombre pagado para matarme? Comenzaremos temprano mañana, dijo Miguel durante la cena. Una deliciosa comida de trucha fresca que la esposa de Tomás había preparado. La mejor pesca es al amanecer, cuando las truchas están más activas. Lo llevaré a truchas como no lo creería. Peces de 5, tal vez 6 kilos, que pelearán con usted durante 1 hora. Suena perfecto, dije, interpretando mi papel de ingeniero, retirado, emocionado. He estado esperando esto durante semanas, contando los días. Su hija habló muy bien de usted, dijo Miguel, y observé su rostro cuidadosamente, en busca de cualquier señal de engaño. Dijo que trabajó duro toda su vida, que merecía la mejor aventura que pudiéramos proporcionar, que era un buen hombre, que se había ganado esto. ¿Había algo ahí? ¿Un destello de culpa en sus ojos? ¿O estaba viendo cosas que no estaban ahí, proyectando mis miedos en un hombre inocente? Es una buena hija, dije, la mentira sabiendo amarga. Soy muy afortunado. Esa noche me acosté en mi cabaña, incapaz de dormir. Mañana estaría solo en el desierto con Miguel. Mañana podría pasar algo, un accidente, una tragedia, un asesinato disfrazado de desgracia. Mañana podría morir, pero no lo haría, no podía. Había llegado demasiado lejos, me había preparado demasiado. Tenía que sobrevivir a esto, tenía que conseguir evidencia, tenía que hacerlos pagar por lo que habían planeado. El amanecer llegó frío y gris, el sol escondido detrás de nubes espesas que prometían lluvia. Me vestí en capas como Rita me había enseñado, asegurándome de que todos mis dispositivos de grabación estuvieran en su lugar y funcionales. Revisé el pequeño bote de spray de pimienta que me había dado, escondido en un bolsillo interior. La pistola de bengalas estaba en mi caja de aparejos, disimulada entre el equipo de seguridad legítimo. Miguel me encontró en el muelle con un bote cargado con equipo de pesca, una hielera de comida y agua, equipo de seguridad. Se movía eficientemente, revisando todo 2 veces, explicando para qué era cada pieza de equipo. El clima podría cambiar más tarde, dijo mirando el cielo. Pero deberíamos tener una buena mañana. ¿Alguna vez ha pescado desde un bote a la deriva? Hace años, dije. Podría estar un poco oxidado. Le volverá, me aseguró Miguel, como andar en bicicleta. Nos dirigimos río arriba, el motor un gruñido constante en el silencio de la mañana. El bosque se apretaba en ambos lados, denso y oscuro. Las montañas se elevaban en la distancia. El río mismo era hermoso, claro y de corriente rápida, lleno de vida. Vi águilas posadas en árboles, un venado bebiendo en la orilla del agua, el destello de truchas saltando. Bajo otras circunstancias, esto habría sido el paraíso. Entonces, Miguel, dije casualmente una vez que estuvimos bien lejos del lodge, ¿cuánto tiempo has estado guiando? Unos 15 años, dijo fácilmente. Comencé justo después de salir del ejército. Hice 2 turnos en misiones de seguridad. No pude manejar la vida de la ciudad después de eso. Necesitaba algo tranquilo. Encontré mi camino aquí y nunca me fui. Debe ser un gran cambio del combate. ¿Pensarías eso?, dijo Miguel. Pero el desierto tiene sus propios peligros. He visto gente lastimarse gravemente aquí arriba. El río, los animales, el clima. Tienes que respetar todo. ¿Era esa una advertencia, una amenaza, o solo un consejo honesto? Pescamos durante varias horas, y tenía que admitir que Miguel era excepcional en lo que hacía. Paciente, conocedor, alentador. Me enseñó técnicas de las que nunca había oído hablar. Me mostró cómo leer el agua,
cómo presentar la mosca para atraer incluso a los peces más cautelosos. Capturé 3 truchas grandes, cada una maravilla plateada, luchadora que puso a prueba mis brazos envejecidos, e hizo que mi corazón se acelerara con emoción legítima. Bajo otras circunstancias, habría estado teniendo el mejor momento de mi vida. Pero cada vez que Miguel se movía detrás de mí en el bote, me tensaba. Cada vez que nos acercábamos a aguas blancas o bancos empinados, lo observaba desde el rabillo del ojo. ¿Sería este el momento en que sucediera? ¿Me empujaría por la borda? ¿Me mantendría bajo el agua? ¿Afirmaría que me resbalé? Al mediodía no había pasado nada. Nos detuvimos para almorzar en una barra de grava. El sol finalmente atravesando las nubes para calentarnos. Miguel había traído tortas, papas fritas, termos de café caliente. Nos sentamos en las rocas y comimos mientras el río cantaba junto a nosotros. «Miguel», dije cuidadosamente, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, lo que sea». «¿Mi hija Gabriela te dio alguna instrucción especial sobre este viaje?» Su expresión no cambió, pero vi algo parpadear en sus ojos. Confusión, preocupación. ¿Instrucciones especiales como qué? No sé. Parecía muy específica sobre querer que tuviera esta experiencia particular, muy insistente en este lodge, en ti como guía. Me pregunté si te dijo algo en particular que quería que hiciera o viera. Miguel se encogió de hombros, dando un mordisco a su torta. Dijo que te estabas retirando después de una larga carrera, que habías trabajado duro toda tu vida, a veces a expensas de tu propia felicidad, que merecías la mejor experiencia de pesca que pudiéramos proporcionar, y que el dinero no era un problema. Quería que te mostrara los mejores lugares, que tomara tiempo extra contigo, que me asegurara de que sintieras que obtuviste el valor de tu dinero. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Está algo mal? ¿O era un actor increíble, o genuinamente no tenía idea de lo que estaba hablando? Sentí confusión lavar a través de mi certeza. ¿Me había equivocado? ¿Miguel no estaba involucrado? Pero entonces, ¿quién estaba? La pregunta me persiguió durante el resto del día. Continuamos pescando, capturando y liberando varias truchas hermosas más. Miguel permaneció amigable, profesional, conocedor. No mostró señales de malicia, ninguna indicación de que planeaba algo siniestro. Regresamos al lodge cuando el sol se estaba poniendo, ambos cansados y satisfechos con la captura del día. Otros huéspedes se reunieron alrededor para admirar las truchas que había desembarcado, felicitándome, haciendo preguntas sobre la pesca. Tomás tomó fotos para el sitio web del lodge. Me sentí casi tonto. Tal vez había malinterpretado la conversación que había escuchado. Tal vez Gabriela y Fernando habían estado hablando de otra cosa completamente, y mi mente paranoica lo había retorcido en un complot de asesinato. No, sabía lo que había escuchado. Las palabras habían sido demasiado claras, demasiado específicas. El guía que contactaste. Lo que necesita suceder. No se puede rastrear hasta nosotros. Si Miguel no era la amenaza, entonces, ¿quién era? Esa noche, después de la cena, conocí a los otros huéspedes apropiadamente. Carlos y Sofía de Monterrey estaban celebrando su 30º aniversario y eran una compañía encantadora, llenos de historias sobre sus nietos y su rancho. Habían estado viniendo a Chihuahua durante años, dijeron, y este era su lodge favorito. Y luego estaba Ricardo. Ricardo Silva era educado pero reservado, un hombre que parecía preferir su propia compañía. Estaba en sus primeros 60, en forma y bronceado con cabello gris corto y ojos agudos que parecían no perderse nada. Dijo que era de Monterrey, que había estado pescando toda su vida, que quería experimentar Chihuahua
antes de hacerse demasiado viejo. Había algo en él que activó las alarmas en mi cabeza, aunque no podía identificar qué exactamente. Era lo suficientemente agradable cuando se le hablaba, pero nunca ofrecía información voluntariamente. Nunca hacía contacto visual prolongado. Cuando Tomás mencionó que Ricardo había llegado solo un día antes que yo y estaba planeando extender su estadía, mis sospechas se profundizaron. Después de la cena, pretendí retirarme temprano, pero en lugar de eso, observé desde la ventana de mi cabaña. El lodge se volvió tranquilo, las luces apagándose en varias cabañas. Carlos y Sofía se retiraron a su habitación. Tomás y su esposa cerraron el lodge principal, y Ricardo se escabulló. Se movió en silencio, no hacia el río o las otras cabañas, sino hacia el pequeño edificio de oficinas donde Tomás mantenía su computadora y teléfono satelital. El lodge no tenía servicio celular tan lejos en el desierto, pero Tomás mantenía una conexión satelital para emergencias y comunicaciones comerciales. Esperé hasta que Ricardo entró. Luego lo seguí en 1900 silencio, mi corazón latiendo con fuerza. Me presioné contra la pared de troncos fuera de la ventana de la oficina, apenas respirando, rezando para que no me viera. La voz de Ricardo flotó hacia afuera, baja y urgente, claramente hablando por el teléfono satelital de Tomás. Llegué según lo planeado. El objetivo está aquí. Mañana o pasado mañana. Usaremos la ubicación aislada en el tramo superior del río para que parezca natural. No, el guía no sospecha nada. No es parte de esto. Solo yo y el objetivo. Mi corazón se detuvo. No, Miguel. Ricardo. Me escabullí de regreso a mi cabaña, mi mente acelerada. Ricardo era el indicado, el hombre que Fernando había contratado. El asesino profesional enviado a asesinarme y hacer que pareciera un accidente. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo hacer que confesara en cinta? ¿Cómo sobrevivir cuando hiciera su movimiento? Pasé la noche planeando, durmiendo solo en breves siestas, sobresaltándome despierto con cada sonido. El entrenamiento de Rita pasaba por mi mente. Sé consciente, confía en tus instintos, documenta todo, sobrevive. Por la mañana tenía un plan. Me acerqué a Tomás en privado antes del desayuno. Tomás, tengo una solicitud inusual. Me gustaría contratar a Ricardo como segundo guía para hoy. Tomás parecía sorprendido. ¿Ricardo? No es un guía, señor Méndez. Es un huésped como usted. Lo sé, pero parece muy conocedor del área. Mencionó algunos lugares interesantes en los afluentes superiores anoche en la cena, y tengo curiosidad por verlos. Le pagaría bien por su tiempo, tal vez 3.000 pesos por el día. Tomás se encogió de hombros. Si quiere gastar su dinero de esa manera, supongo que no hay daño en preguntarle. Pero debo decirle, Miguel es realmente el experto aquí. Lo sé, y Miguel ha sido maravilloso. Solo quiero probar algo diferente hoy. Mantenga a Miguel disponible para el resto de mi viaje. Ricardo aceptó guiarme, y capté un destello de ansiedad en sus ojos que confirmó mis sospechas. Esto era lo que había estado esperando, una oportunidad de tenerme solo, lejos de Miguel, lejos de testigos. Salimos después del desayuno en una canoa, solo nosotros dos. Miguel se veía desconcertado por el arreglo, pero no objetó. Me aseguré de decirle en voz alta a dónde íbamos, describiendo nuestra ruta por un afluente llamado Arroyo del Oso, y prometiendo que estaríamos de vuelta al final de la tarde. Permanezcan juntos, aconsejó Miguel. Ese país se vuelve bastante salvaje, y tengan cuidado con los pumas. Están activos en esta época del año, engordando para el invierno. Tendremos cuidado, prometí, y vi a Ricardo sonreír ligeramente.
Mientras remábamos río arriba, comencé mis grabaciones y empecé a hacer conversación. Cada palabra sería capturada por múltiples dispositivos. Entonces, Ricardo, ¿a qué te dedicas? ¿Consultoría? Dijo vagamente. Varios proyectos para varios clientes. Me muevo mucho. Debe ser un trabajo interesante. Tiene sus momentos. Paga bien cuando llegan los trabajos. ¿Qué tipo de consultoría? Resolución de problemas. La gente tiene problemas que no pueden resolver ellos mismos y me contratan para resolverlos. Remamos en silencio por un rato, la corriente haciéndose más fuerte a medida que el río se estrechaba. El bosque se apretaba en ambos lados, espeso y oscuro. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte adelante. ¿Qué tipo de problemas? Presioné, manteniendo mi voz casual y curiosa. Complicados, dijo Ricardo. Del tipo que requieren discreción y experiencia. Del tipo que la gente está dispuesta a pagar dinero significativo para resolver. Doblamos un recodo, entrando en un tramo de río que se estrechaba dramáticamente, la corriente aumentando su velocidad. Rocas empinadas se elevaban en un lado, bosque denso en el otro. La gente más cercana estaba a kilómetros de distancia, sin testigos, sin ayuda. Esto es hermoso, dije, asegurándome de que mis dispositivos de grabación captaran los detalles de la ubicación. Se siente como si fuéramos las únicas personas en 80 kilómetros. Probablemente lo somos, dijo Ricardo, y su voz había cambiado, se había vuelto más fría. Bueno para pescar, bueno para otras cosas también. Lo sentí moverse detrás de mí en la canoa. El pelo en la parte posterior de mi cuello se erizó. Esto era todo. Este era el momento. Me giré ligeramente, manteniendo mi voz firme. ¿Qué otras cosas? Ricardo dejó su remo y me miró directamente por primera vez en todo el día. Sus ojos estaban planos, sin emociones, profesionales. Señor Méndez, dejemos de fingir. Ambos sabemos por qué estoy aquí. ¿Lo sabemos? Mi mano se movió lentamente hacia el spray de pimienta en el bolsillo de mi chaleco. Estoy aquí para hacer un trabajo por el que su hija y su esposo me pagaron muy bien. ¿Qué tipo de trabajo? Necesitaba que lo dijera. Necesitaba las palabras grabadas claramente. Del tipo en que le suceden accidentes a hombres que han sobrevivido más allá de su utilidad para sus familias. Del tipo en que jubilados ancianos se ahogan trágicamente en ríos remotos y los familiares afligidos heredan patrimonios sustanciales. Del tipo que he hecho antes, señor Méndez. Varias veces. Gabriela te pagó para matarme. Lo dije como una afirmación, asegurándome absolutamente de que la grabación captara todo. Gabriela y Fernando. $20,000, 10,000 por adelantado, 10,000 cuando se complete el trabajo, transferidos a través de criptomonedas, completamente imposible de rastrear. Son gente inteligente. Hicieron su investigación. Encontraron a alguien con la experiencia correcta y la reputación correcta de discreción. Se puso de pie en la canoa y ésta se balanceó peligrosamente. Sostenía un remo como un arma. ¿Y vas a matarme aquí, ahora? Nada personal, señor Méndez. Estrictamente negocios. Va a resbalar y golpearse la cabeza en esas rocas. Caerá al agua, ya inconsciente o aturdido. La corriente lo llevará. Para cuando encuentren su cuerpo, si lo encuentran rápidamente, será claro que se ahogó después de un accidente trágico. Seré el testigo devastado que intentó desesperadamente salvarlo, pero no pudo alcanzarlo a tiempo. Incluso podría llorar en su servicio conmemorativo. Soy bastante bueno en eso. Solo hay un problema con tu plan, dije en voz baja. ¿Cuál es? Lo sé, y he estado grabando cada palabra que has dicho.
Saqué la pequeña grabadora de mi chaleco y la sostuve para que pudiera ver la luz roja parpadeando. Esta conversación, tu confesión, todo está en cinta. Múltiples dispositivos en realidad. Incluso si destruyes este, los otros todavía están grabando. La cara de Ricardo se puso pálida, luego se ruborizó de un rojo oscuro con furia. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? ¿Debería reproducirlo para ti? Gabriela y Fernando, $20,000. Del tipo que he hecho antes, señor Méndez, varias veces. ¿Te suena familiar? Por un momento nos miramos el uno al otro. Luego Ricardo se lanzó. La canoa se balanceó violentamente. Me tiré de lado y ambos fuimos al agua. El impacto del frío me golpeó como un golpe físico, expulsando el aire de mis pulmones. El río era agua de deshielo, apenas por encima del punto de congelación. La corriente nos agarró inmediatamente, poderosa e inexorable, arrastrándonos río abajo hacia los rápidos que había visto antes. No soy tan joven como solía ser, pero crecí alrededor de ríos. Mi padre me había enseñado a nadar en corrientes, a leer el agua, a sobrevivir. Sabía mantener mis pies río abajo, inclinarme hacia la orilla, trabajar con la corriente en lugar de luchar contra ella. Ricardo chapoteó y entró en pánico, luchando contra el agua en lugar de trabajar con ella. Era fuerte, pero la fuerza no era suficiente. Al río no le importa qué tan fuerte seas. Pateé fuerte, usando la corriente para inclinarme hacia la orilla. Mi hombro se estrelló contra una roca, el dolor explotando a través de mi brazo, pero me agarré. La fuerza del agua intentó arrancarme, pero me sostuve con todo lo que tenía. Mis dedos encontraron una grieta en la roca y jalé, arrastrándome hacia un pequeño remolino detrás de un peñasco. Me arrastré sobre una barra de grava, jadeando y temblando de frío y shock. Mi hombro gritaba de dolor. Mis pulmones ardían, pero estaba vivo. Ricardo no tuvo tanta suerte. Lo vi pasar barrido, todavía chapoteando, ya no intentando sobrevivir, sino simplemente en pánico. Desapareció alrededor del recodo en las aguas blancas, y escuché un grito distante que se cortó abruptamente. Debería haber sentido algo, alivio, triunfo. Pero solo me sentí vacío y frío y tan cansado que apenas podía mantenerme de pie. Escuché el sonido de un motor haciéndose más fuerte. Momentos después, Miguel apareció en su bote, su rostro tenso de preocupación y miedo. «Señor Méndez, Dios mío, ¿qué pasó?» Escuché gritos. «Miguel», dije a través de dientes castañeteantes, «necesitas escuchar muy cuidadosamente. Ricardo Silva acaba de intentar matarme. Mi hija Gabriela y su esposo Fernando le pagaron $20,000 para asesinarme y hacer que pareciera un accidente. Tengo evidencia grabada. Necesitamos llamar a la Policía Federal de Chihuahua inmediatamente y necesitamos encontrar a Ricardo». Miguel me miró fijamente por un largo momento, su rostro pasando por una rápida serie de emociones. Shock, incredulidad, ira, determinación. «Súbase al bote», dijo. «Vamos a calentarlo y secarlo. Luego me va a contar todo y vamos a reportar esto». Tomó 3 horas para que la Policía Federal llegara en helicóptero. Mientras esperábamos, Miguel me envolvió en mantas, me dio café caliente y escuchó toda mi historia sin interrupción. Luego escuchó las grabaciones. Su rostro se oscureció con cada palabra. «Hijo de puta», dijo en voz baja cuando terminó la grabación. «Voy a testificar. Voy a asegurarme de que esos bastardos se pudran en prisión». Cuando llegaron los federales, les conté todo desde el principio. La conversación escuchada en mi taller, la preparación con Teo y Rita, el viaje a Chihuahua, la confesión de Ricardo, el ataque en el río. Escucharon profesionalmente
tomaron notas, examinaron mis dispositivos de grabación. «Los dispositivos son resistentes al agua», dijo uno de los agentes con aprobación. «Grado militar. Estas grabaciones son claras como una campana. Esta es evidencia sólida, señor Méndez». Encontraron a Ricardo 5 kilómetros río abajo, aferrado a un tronco, severamente hipotérmico, pero vivo. Para cuando lo sacaron del agua, apenas podía hablar, pero estaba consciente. Lo envolvieron en mantas térmicas y lo volaron a Chihuahua para tratamiento y arresto. Las grabaciones estaban intactas y claras. Cada palabra de la confesión de Ricardo había sido capturada. Los agentes hicieron llamadas a su central, a la oficina de campo del FBI en la Ciudad de México, a los fiscales. En cuestión de horas, se estaban preparando órdenes de arresto. Gabriela y Fernando fueron arrestados esa tarde en su casa en Guadalajara. Las cuentas offshore fueron rastreadas por especialistas en delitos financieros. Las transferencias de criptomonedas fueron recuperadas de registros de blockchain. Las comunicaciones entre Fernando y Ricardo fueron encontradas en el teléfono y la computadora de Ricardo. Todo el complot de asesinato por herencia fue expuesto en blanco y negro, innegable y condenatorio. La evidencia era abrumadora. La confesión grabada, las transacciones financieras, los registros de comunicación, la evidencia física del ataque. El fiscal lo llamó uno de los casos más claros de conspiración para cometer asesinato que había visto en 20 años. Volé a casa una semana después de dar múltiples deposiciones y declaraciones formales. Teo me encontró en el aeropuerto de Guadalajara y fuimos directo a su oficina para prepararnos para lo que vendría después. «La audiencia preliminar es mañana», dijo Teo. «¿Quieres estar allí?» «Sí», dije. «Necesito ver su cara». Al día siguiente me senté en la galería del Juzgado Penal Federal y observé a mi hija ser acusada de cargos de conspiración para cometer asesinato, solicitud de asesinato y fraude. Vestía un overol naranja. Sus manos estaban esposadas. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala del tribunal. Por un momento vi algo en su rostro. Vergüenza, arrepentimiento, miedo. Luego apartó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Fernando estaba a su lado, igualmente abatido. Su abogado argumentó para la fianza, citando sus lazos con la comunidad, su falta de historial criminal. El fiscal argumentó en contra, citando la gravedad de los cargos, la naturaleza premeditada del crimen, el uso de un asesino a sueldo. Estos acusados intentaron asesinar al señor Méndez, el padre de la señora Harrison, por ganancia financiera, dijo el fiscal. Contrataron a un asesino profesional y enviaron al señor Méndez a una ubicación remota, específicamente para que el asesinato pudiera ser escenificado como un accidente. Este no fue un crimen de pasión o desesperación. Este fue un asesinato frío, calculado, premeditado. Son un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. La fianza fue negada. Gabriela y Fernando fueron remitidos a custodia pendiente de juicio. El juicio duró 4 meses, comenzando la primavera siguiente. Cada detalle del complot fue expuesto ante el jurado. La conversación escuchada, los registros financieros, la comunicación entre Fernando y Ricardo Silva, la confesión grabada, mi testimonio sobre el ataque. Me senté en el estrado de testigos durante 2 días completos, contándole al jurado todo. El fiscal me guió a través de mi testimonio cuidadosamente, metódicamente, construyendo un caso inatacable. Señor Méndez, ¿puede decirle al jurado lo que escuchó a su hija decir el 20 de septiembre? Dijo, el guía que contactaste
¿Estás seguro de que entiende lo que necesita suceder? Estaba hablando de mi asesinato. ¿Y cómo lo hizo sentir eso? Destruido. Mi hija, la niña que crié solo, la persona que amaba más que a nadie en el mundo, estaba planeando matarme por dinero. Los abogados defensores intentaron hacer agujeros en mi historia, sugiriendo que había escuchado mal, que estaba equivocado, que la conversación podría haber sido sobre algo completamente diferente. Pero la confesión grabada destruyó sus argumentos. Cuando el jurado escuchó a Ricardo Silva confesar en cinta con su propia voz que Gabriela y Fernando le habían pagado $20,000 para matarme, hubo jadeos audibles en la sala del tribunal. Varios jurados miraron a Gabriela con expresiones de horror y disgusto. Ricardo, quien había acordado cooperar con los fiscales a cambio de una sentencia reducida, testificó sobre los detalles específicos del arreglo. El contacto inicial a través de un foro de la dark web, los pagos de criptomonedas, las instrucciones detalladas sobre hacer que la muerte pareciera accidental, el cronograma. Fueron muy claros sobre lo que querían, testificó Ricardo. El señor Méndez necesitaba morir y necesitaba parecer un accidente. Eligieron Chihuahua específicamente por la ubicación remota y las explicaciones plausibles para muerte accidental. Habían investigado cuidadosamente. La defensa llamó a testigos de carácter que testificaron que Gabriela siempre había sido una hija amorosa, que esto estaba fuera de carácter, que la desesperación financiera los había llevado a una locura temporal. Pero el fiscal destruyó esa narrativa. Esto no fue locura temporal, argumentó en su declaración final. Esto fue meses de planificación. Esto fue investigar sicarios en la dark web. Esto fue transferir dinero a través de múltiples cuentas offshore para evitar detección. Esto fue enviar a un hombre a su muerte con abrazos y sonrisas y deseos falsos de un viaje maravilloso. Esto fue asesinato calculado y a sangre fría por ganancia financiera. La única razón por la que el señor Méndez está vivo hoy es por su inteligencia, su valentía y pura suerte. El jurado deliberó durante 8 horas en 2 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpable, en todos los cargos. Gabriela recibió 25 años de prisión. Fernando recibió 22 años. Ricardo Silva, a cambio de su cooperación, recibió 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 10. Me paré fuera del juzgado después de la sentencia, rodeado de cámaras de medios y reporteros pidiendo declaraciones. Teo manejó la mayoría de las preguntas, pero finalmente hablé brevemente. Amé a mi hija más que a nada en este mundo, dije. Trabajé toda mi vida para proveer para ella, para darle oportunidades, para asegurarme de que fuera cuidada después de que me fuera. Saber que quería que estuviera muerto por ese dinero fue la experiencia más dolorosa de mi vida. Pero quiero que otras familias sepan que la justicia es posible, que la evidencia importa, que pueden luchar contra la traición y ganar. Esa noche me senté solo en mi casa, la misma casa que había construido hace 40 años, rodeado de recuerdos de una vida que se sentía como si perteneciera a otra persona. Cada habitación contenía fantasmas. Gabriela de bebé, Gabriela aprendiendo a caminar, Gabriela haciendo tarea en la mesa de la cocina, Gabriela en su vestido de graduación. Teo vino con comida china y cerveza. Nos sentamos en mi sala y no hablamos mucho. A veces la amistad no requiere palabras. ¿Qué vas a hacer ahora?, finalmente preguntó. No lo sé. Esta casa tiene demasiados recuerdos, demasiado peso. Tal vez venderla, empezar de nuevo en algún lugar. Podrías,
dijo Teo. Pero Roberto, has pasado por el infierno. No tienes que tomar grandes decisiones ahora mismo. Date tiempo para procesar esto, para hacer duelo, porque estás de duelo aunque ella todavía esté viva. Tenía razón. Estaba de duelo por la pérdida de mi hija, aunque todavía estaba respirando, todavía existiendo. La Gabriela que había amado se había ido, reemplazada por alguien que no reconocía. Esa persona necesitaba ser llorada. 2 semanas después recibí una carta de Miguel Torres. Reconocí su escritura en el sobre, con matasellos de Chihuahua. Estimado Roberto, espero que esta carta lo encuentre, sanando tanto física como emocionalmente. He estado pensando en usted constantemente desde que dejó Chihuahua. Lo que pasó, lo que sobrevivió, tomó una fuerza y valentía increíbles. Le escribo para hacerle una oferta. Tomás Benavides y yo hemos estado hablando y nos gustaría que considerara convertirse en socio del Lodge Barrancas del Cobre. Tomás está buscando expandir la operación y necesitamos a alguien con sus habilidades de ingeniería y experiencia, alguien que entienda construcción, diseño, gestión de proyectos, alguien que conozca el valor del trabajo duro y la integridad. Pero más que eso, creo que necesita lo que Chihuahua puede ofrecer: espacio, silencio, una oportunidad de reconstruirse lejos de recuerdos dolorosos. El desierto tiene una forma de sanar a la gente si lo permites. No hay presión, no hay cronograma. La oferta permanece cuando esté listo, pero quería que supiera que tiene un lugar aquí si lo desea. Tiene amigos aquí que lo respetan y quieren verlo prosperar. Piénselo, Miguel. Leí la carta 3 veces, parado en mi cocina vacía. Chihuahua, un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo diferente, algo significativo, lejos de los fantasmas que perseguían cada habitación de mi casa en Guadalajara. Llamé a Teo esa tarde. ¿Qué tan difícil sería vender la casa en este mercado? Nada difícil. Tendrías múltiples ofertas en una semana. ¿Por qué? Creo que necesito dejar Guadalajara. Demasiados recuerdos aquí. Recibí una oferta de trabajo en Chihuahua. Hubo una larga pausa. Luego Teo dijo: creo que eso podría ser exactamente lo que necesitas, Roberto. Un nuevo comienzo, un nuevo propósito, distancia de todo esto. 3 meses después, estaba parado en el porche de lo que ahora era mi cabaña, en el Lodge Barrancas del Cobre, observando el sol ponerse sobre el río. El otoño había llegado a la sierra. El hielo se había roto. Las truchas estaban comenzando su corrida, y el desierto estaba vivo con renovación. La casa en Guadalajara se había vendido rápidamente, exactamente como Teo predijo. Había establecido fondos fiduciarios para cualquier nieto potencial que Gabriela pudiera tener algún día, niños que no serían responsables de los pecados de su madre. El resto del dinero había financiado mi asociación con Tomás y Miguel, y ya estábamos planeando expansiones. 3 cabañas nuevas, un muelle mejorado, mejores instalaciones para nuestros huéspedes. Miguel y yo pescábamos casi todas las mañanas antes de que los huéspedes despertaran, antes de que el trabajo de dirigir un lodge demandara nuestra atención. El silencio entre nosotros era cómodo, la amistad real y sin complicaciones. No hablábamos mucho sobre lo que había pasado. No necesitábamos hacerlo. Él conocía mi historia y me aceptaba sin juicio. No fingiré que no pienso en Gabriela. Lo hago todos los días. A veces me despierto y olvido por un momento lo que pasó, y luego todo vuelve estrellándose. El dolor, la traición, la pérdida. Se siente fresco cada vez, como una herida que se niega a sanar completamente. Pero también pienso en lo que Rita me dijo durante nuestras sesiones de entrenamiento. Sobrevivir no se trata solo de mantenerse con vida.
Se trata de negarse a dejar que las personas que te lastimaron roben tu futuro. Tengo 68 años ahora. Según el plan de Gabriela y Fernando, debería haber muerto a los 67. Mi cuerpo sacado de un río de Chihuahua. Mi muerte declarada un desafortunado accidente. Mi patrimonio dividido entre personas que me asesinaron. Pero no estoy muerto. Estoy vivo. Estoy construyendo algo nuevo y significativo. Estoy rodeado de montañas y ríos y cielos tan vastos que hacen que mis problemas parezcan pequeños. Estoy haciendo un trabajo que importa, ayudando a otras personas a experimentar la belleza y paz que Chihuahua ofrece. Tomás se ha convertido en un buen amigo, enseñándome el lado del negocio de dirigir un lodge, confiando en mí con decisiones importantes. Su esposa Margarita me trata como familia, asegurándose de que coma apropiadamente y no trabaje demasiado. Su hijo Miguel Jr. me admira, haciendo preguntas sobre ingeniería y construcción, y me encuentro mentorizándolo de la manera en que alguna vez esperé mentorizar a nietos. Los huéspedes van y vienen, pescadores y aventureros, y personas buscando escapar de sus vidas regulares. A veces preguntan sobre mi historia, habiendo escuchado susurros de Tomás o Miguel. Les cuento una versión simplificada, un conflicto con la familia, una decisión difícil, un nuevo comienzo. La mayoría no indaga. Sienten el dolor debajo y respetan mi privacidad. Algunos huéspedes se han convertido en amigos. Carlos y Sofía de Monterrey regresaron para su aniversario y estaban encantados de encontrarme aquí como socio. Hemos tenido largas cenas juntos, compartiendo historias y risas. Me han invitado a visitar su rancho y podría ir algún día. Miguel dice que soy la persona más fuerte que conoce, y a veces otras personas hacen eco de ese sentimiento. Pero no me siento fuerte. La mayoría de los días me siento triste y cansado, y más viejo de lo que mis años indican. La traición cortó más profundo que cualquier herida física podría haberlo hecho. Pero todavía estoy aquí, todavía respirando, todavía avanzando, todavía eligiendo despertar cada mañana y construir algo en lugar de rendirme a la amargura. Y tal vez eso es lo que la fuerza realmente es, no la ausencia de dolor, sino la negativa a dejar que el dolor gane. No la ausencia de traición, sino la capacidad de sobrevivirla y aún abrirte a nuevas relaciones, nueva confianza, nuevas posibilidades. No la ausencia de pérdida, sino el coraje de construir algo significativo de las cenizas de lo que fue destruido. Sobreviví lo que mi hija intentó hacerme. Reuní evidencia irrefutable, la enfrenté en la corte. La vi ser sentenciada a 25 años de prisión por conspirar para asesinar a su propio padre. Testifiqué contra ella sin desmoronarme, sin perder la compostura, sin darle la satisfacción de ver cuán profundamente me había herido. Y ahora estoy viviendo la vida que ella trató de robarme. Cada mañana que me despierto en Chihuahua es una victoria sobre su plan. Cada trucha que pesco, cada huésped que ayudo, cada puesta de sol que observo desde el porche de mi cabaña, es un testimonio de supervivencia, de resistencia, de la capacidad humana de soportar y reconstruir. Mi nombre es Roberto Méndez. Mi hija y su esposo contrataron a un asesino profesional para asesinarme por mi herencia. Me enviaron a un desierto remoto de Chihuahua, específicamente para que mi muerte pudiera ser escenificada como un accidente. Me abrazaron en el aeropuerto con sonrisas en sus rostros y asesinato en sus corazones. Pero sobreviví. Los superé en astucia. Reuní evidencia. Convertí su trampa en su sentencia de prisión. Y todavía estoy aquí. 6 meses después de establecerme en mi nueva vida en Chihuahua,
recibí otra carta. Esta fue de Gabriela, enviada a través de la oficina de Theo, con una nota preguntando si quería leerla, o si simplemente debería destruirla. La dejé reposar en mi escritorio durante 3 días antes de abrirla. Querido papá, no espero que me perdones. Ni siquiera sé si leerás esta carta, pero necesito escribirla de todos modos, incluso si la rompes sin leerla. Pienso en lo que hice todos los días, cada hora. Me despierto en esta celda y el primer pensamiento que tengo es: traté de matar a mi padre, el hombre que me crió solo, el hombre que trabajó turnos dobles para pagar mi educación, el hombre que me llevó al altar y me dijo que me amaba. No puedo explicar lo que me pasó. Qué oscuridad se apoderó de mi mente. La presión financiera era aplastante. Estábamos perdiendo todo. Fernando seguía diciendo que no teníamos opción, que tú querrías ayudarnos, que en realidad no estaba mal porque éramos familia y el dinero habría sido nuestro eventualmente de todos modos. Pero sabía que estaba mal. Lo supe en cada paso del camino. Y lo hice de todos modos. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. No estoy pidiendo que visites o que respondas. Sé que destruí cualquier derecho a tu amor o presencia en mi vida. Solo quería que supieras que lo siento. Tan profunda, terriblemente lo siento. Cargaré con esta culpa por el resto de mi vida. Moriré sabiendo que soy la persona que intentó asesinar a su propio padre por dinero. Me alegro de que sobrevivieras. Me alegro de que fueras más inteligente que yo. Me alegro de que reunieras evidencia y te aseguraras de que no pudiéramos lastimar a nadie más. Hiciste lo correcto. Siempre hiciste lo correcto. Te amo. Sé que ya no tengo derecho a decir eso, pero lo hago. Gabriela. Leí la carta 3 veces, sentado en el porche de mi cabaña, mientras el sol se ponía. Sentí lágrimas en mi rostro, las primeras que había llorado desde que comenzó toda la prueba. Theo me había preguntado si quería leerla. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Pensé en todo lo que Rita me había dicho sobre el perdón, sobre la sanación, sobre seguir adelante. El perdón no se trata de ellos, había dicho. Se trata de ti. Se trata de si quieres cargar ira y amargura por el resto de tu vida, o si quieres dejarla y alejarte más ligero. Pensé en Gabriela de niña, antes de que María Elena muriera, antes de que la vida se volviera difícil. Pensé en su risa, su curiosidad, su amabilidad con los animales y los niños más pequeños. Esa persona había existido una vez. Esa persona había sido real. ¿Qué le había pasado? ¿Cuándo la codicia y la desesperación reemplazaron el amor? ¿Cuándo me convertí en un obstáculo a eliminar en lugar de un padre a valorar? No sé si alguna vez lo entenderé. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en un cajón en mi cabaña. No la tiré, pero tampoco la respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez algún día encontraría en mí visitarla en prisión, tener una conversación, tratar de entender. Pero aún no. La herida todavía estaba demasiado fresca, demasiado profunda. Miguel me encontró en el porche 1 hora después, todavía sentado y observando el río. No preguntó si estaba bien, solo se sentó a mi lado y me entregó una cerveza. «Gracias», dije. «Cuando quieras». Nos sentamos en silencio cómodo mientras las estrellas salían, miles de ellas visibles en el cielo despejado de Chihuahua, más de las que jamás había visto en Guadalajara, con su contaminación lumínica y neblina urbana. «¿Alguna vez te arrepientes de venir aquí?», preguntó Miguel eventualmente. Lo pensé honestamente. No. Estar en esa casa en Guadalajara, con todos esos recuerdos, me habría destruido lentamente. Aquí puedo respirar. Aquí puedo reconstruir. «Bien», dijo Miguel,
porque Tomás y yo estaríamos perdidos sin ti. Has transformado este lugar en 6 meses. Las nuevas cabañas son hermosas. El muelle es sólido. Tienes soluciones de ingeniería para problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Me gusta mantenerme ocupado, admití. Ayuda. Mantiene mi mente fuera de lugares oscuros. Se te permite tener lugares oscuros, Roberto. Pasaste por el infierno. Nadie espera que estés bien. No estoy bien, dije, pero estoy mejor de lo que estaba y estaré mejor mañana de lo que estoy hoy. Eso es suficiente. Las auroras boreales no son comunes en Chihuahua, como lo son en lugares más al norte, pero esa noche el cielo se iluminó con un espectáculo raro y sorprendente de luz verde y púrpura. Miguel y yo observamos en silencio, y pensé en cuán extraña es la vida. Hace 6 meses me estaba escondiendo en mi taller, escuchando a mi hija planear mi asesinato. Ahora estaba sentado en el desierto de Chihuahua, observando uno de los espectáculos de luz más espectaculares de la naturaleza, construyendo una nueva vida desde cero. La capacidad humana de resistencia es extraordinaria. Podemos sobrevivir casi cualquier cosa si elegimos hacerlo. Podemos reconstruir de casi cualquier destrucción si tenemos el coraje. Tengo 68 años y estoy empezando de nuevo, aprendiendo nuevas habilidades, haciendo nuevos amigos, creando nuevos recuerdos que no están manchados por la traición. Es trabajo duro, y algunos días estoy exhausto por el peso de todo lo que ha pasado. Pero todavía estoy aquí, todavía luchando, todavía eligiendo la vida sobre la amargura, la esperanza sobre la desesperación, construir sobre rendirse. 1 año después de que mi hija intentara hacerme matar, me paré en el muelle del Lodge Barrancas del Cobre y observé a nuestros huéspedes más nuevos llegar en avioneta. Entre ellos había un hombre de mi edad, recientemente viudo, luciendo perdido e incierto mientras bajaba al muelle. Reconocí esa mirada. La había usado yo mismo no hace mucho tiempo. «Bienvenido al Lodge Barrancas del Cobre», dije, extendiendo mi mano. «Soy Roberto Méndez, uno de los socios aquí. Va a encantarle. La pesca es increíble, el desierto es sanador y está entre amigos». Estrechó mi mano y vi algo en sus ojos relajarse ligeramente. Esperanza, tal vez, o simplemente alivio de ser bienvenido, de ser visto. «Gracias», dijo. «Necesitaba alejarme. Las cosas han sido difíciles». «Entiendo», dije, «más de lo que sabes. Ven, déjame mostrarte tu cabaña, y esta noche en la cena conocerás a Miguel y Tomás. Son buenos hombres. Cuidaremos de ti aquí». Mientras lo guiaba hacia su cabaña, cargando sus maletas, señalando las diversas instalaciones, me di cuenta de algo profundo. Estaba bien, no sanado, tal vez nunca completamente sanado, pero bien, funcional, capaz de ayudar a otros, de construir algo significativo, de vivir una vida que vale la pena vivir. Mi hija intentó matarme por mi herencia, contrató a un asesino profesional, me envió a un desierto remoto, planeó mi muerte con cálculo frío. Traicionó cada vínculo de amor y confianza que debería existir entre padre e hija. Pero ella falló. Sobreviví, y ahora estoy ayudando a otras personas a sobrevivir su propia oscuridad, sus propias pérdidas, sus propias traiciones. Esa es mi venganza, supongo. No amargura u odio, sino vivir bien, construir algo bueno, ayudar a otros, negarme a dejar que lo que ella hizo me defina o me destruya. Soy Roberto Méndez, tengo 68 años. Soy socio en un lodge de pesca en Chihuahua. Tengo buenos amigos, trabajo significativo y un futuro que estoy construyendo un día a la vez. Mi hija está en prisión por 25 años. Pienso en ella todos los días. Tal vez algún día la visitaré,
Hablaré con ella, trataré de entender. Tal vez algún día encontraré en mí perdonar. Pero hoy, ahora mismo, estoy parado en el desierto de Chihuahua, ayudando a un extraño a encontrar su camino, construyendo una vida de las cenizas de la traición. Y eso es suficiente. Eso es todo. 2 años después de mi llegada a Chihuahua, el lodge había prosperado más allá de nuestras expectativas. Las 3 cabañas nuevas que había diseñado estaban siempre reservadas con meses de anticipación. Mis diseños habían mejorado la eficiencia del lugar mientras mantenían su encanto rústico. Habíamos agregado un sistema de captación de agua de lluvia, paneles solares para reducir nuestra dependencia del generador y un invernadero pequeño donde Margarita cultivaba verduras frescas para los huéspedes. La revista México Desconocido había escrito un artículo sobre nosotros, llamando a Lodge Barrancas del Cobre una joya escondida donde la naturaleza y la hospitalidad se encuentran. Las reservaciones se triplicaron después de esa publicación. Miguel había encontrado el amor con una guía de ecoturismo llamada Elena, que ocasionalmente traía grupos a nuestro lodge. La veía mirarlo de la manera en que María Elena solía mirarme a mí, con ojos llenos de admiración y afecto genuino. Me hicieron padrino de su boda, y lloré durante la ceremonia, no de tristeza, sino de alegría por ellos, y tal vez un poco por el pasado que nunca podría recuperar. Tomás me había hecho socio igualitario después del primer año. Sin ti, este lugar todavía sería solo un lodge de pesca bonito, me dijo. Pero tú lo convertiste en algo especial. Un lugar donde la gente viene no solo a pescar, sino a sanar. Tenía razón. Había comenzado a notar un patrón en nuestros huéspedes. Muchos de ellos venían durante momentos difíciles de sus vidas. Divorcios recientes, pérdidas de seres queridos, jubilaciones que los habían dejado sin propósito, crisis de mediana edad. Venían buscando respuestas, o al menos paz. Y algo sobre el desierto, algo sobre la inmensidad del cielo y el silencio de las montañas, les daba lo que necesitaban. Vi a hombres llegar con rostros tensos y hombros encorvados, y partir una semana después con algo más ligero en sus ojos. Vi a mujeres llegar llorando por esposos perdidos y partir con planes para sus futuros. Me había convertido en una especie de consejero no oficial. La gente me buscaba en las noches, después de la cena, cuando las estrellas salían. Se sentaban conmigo en el porche y hablaban sobre sus matrimonios fracasados, sus hijos que los habían decepcionado, sus carreras que habían terminado, sus sueños que nunca se habían cumplido. Yo escuchaba. No ofrecía consejos no solicitados. No pretendía tener respuestas. Solo escuchaba y a veces compartía mi propia historia, la versión simplificada o la completa, dependiendo de quién estuviera preguntando y qué necesitaran escuchar. ¿Cómo lo perdonaste?, me preguntó un hombre una noche. Su hijo lo había estafado en un negocio, robándole los ahorros de su vida. No lo he perdonado, dije honestamente. No estoy seguro de que alguna vez lo haga completamente, pero decidí no dejar que el dolor me definiera. Decidí construir algo nuevo en lugar de quedarme atrapado en lo que perdí. ¿No estás enojado? Todos los días. Pero la ira es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. No le hace daño a ella, solo me hace daño a mí. Así que elijo otra cosa, elijo esto. Señalé el río, las montañas, el cielo lleno de estrellas. Elijo la vida. Un día, 3 años después de mi llegada, Teo apareció sin previo aviso. Lo vi bajar de la avioneta con una sonrisa en su rostro y una maleta en su mano. «¿Teo? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a pescar», dijo, «y a ver cómo está mi mejor amigo.
¿Tienes una cabaña disponible? Para ti, siempre. Pasamos una semana juntos como en los viejos tiempos. Pescamos al amanecer, trabajamos en el lodge durante el día, bebimos cerveza en el porche por las noches. Hablamos sobre todo y nada, sobre política y fútbol y el estado del mundo, sobre nuestras vidas, nuestros arrepentimientos, nuestras esperanzas. «Te ves bien, Roberto», dijo Teo una noche. «Mejor de lo que te he visto en años. Este lugar te ha sanado». «No estoy sanado», dije, «pero estoy vivo, y eso es más de lo que Gabriela planeó para mí». «¿Has pensado en visitarla?» La pregunta había estado rondando en mi mente durante meses. «Sí, no sé si estoy listo». «No hay un momento correcto para algo así», dijo Teo. «Solo hay el momento en que decides que estás listo para intentarlo». 2 semanas después del regreso de Teo a Guadalajara, conduje las 6 horas hasta el Centro Federal de Readaptación Social en Chihuahua, donde Gabriela estaba encarcelada. No le había avisado que venía. No estaba seguro de si realmente entraría hasta que estuve parado frente a las puertas. El proceso de visita fue humillante y deshumanizante. Revisiones de seguridad, detectores de metal, guardias que me trataban con sospecha. Me sentaron en una sala de visitas estéril, con mesas de metal atornilladas al suelo y sillas de plástico duro. Y entonces la trajeron. Gabriela había envejecido 10 años en 3. Su cabello, que siempre había mantenido cuidadosamente teñido para cubrir las canas, ahora estaba completamente blanco. Había perdido peso, su rostro demacrado y cansado. Usaba el uniforme azul de la prisión, sus movimientos lentos y cuidadosos. Cuando me vio, se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá». Nos sentamos uno frente al otro en la mesa fría. Un guardia nos observaba desde la esquina. «No sabía si vendrías», dijo finalmente. «Leí tu carta varias veces». No respondí. «Lo sé, no esperaba que lo hicieras». Nos sentamos en silencio incómodo. Había tanto que decir y nada que decir al mismo tiempo. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Vivo en Chihuahua ahora. Soy socio en un lodge de pesca. Estoy bien». «Me alegro». Y por la forma en que lo dijo, creo que realmente lo estaba. «¿Cómo estás tú?». Se encogió de hombros. «Sobreviviendo. Tengo 22 años más aquí. Trabajo en la biblioteca de la prisión. Leo mucho. Asisto a un grupo de terapia. Trato de ser mejor de lo que era». «¿Fernando?». «Está en una prisión diferente. No nos permiten contacto. Honestamente, no sé si querría tenerlo si pudiéramos. Lo que hicimos, lo que planeamos, fue monstruoso. Y él fue quien lo inició, pero yo lo seguí. Elegí seguirlo. Esa decisión fue mía». Asentí. Al menos estaba tomando responsabilidad. «¿Por qué viniste?», preguntó. Lo pensé cuidadosamente. «No lo sé. He estado cargando esto durante 3 años. El dolor, la traición, el shock. Y me di cuenta de que necesitaba verte, no por ti, sino por mí. Necesitaba ver si podía sentarme frente a ti y no desmoronarme. Necesitaba ver si había dejado ir lo suficiente para hacer esto». «¿Y lo has hecho?». «Estoy aquí, ¿no es así?». Hablamos durante 1 hora. No sobre el pasado, no sobre lo que ella había hecho. Eso ya había sido dicho en la corte, en las cartas, en los testimonios. En lugar de eso, hablamos sobre cosas pequeñas. Le conté sobre el lodge, sobre Miguel y Elena, sobre los huéspedes que venían buscando sanación. Ella me contó sobre los libros que había estado leyendo, sobre una clase de arte que estaba tomando, sobre una mujer en su bloque celular que se había convertido en su amiga. Fue extraño y anticlimático. No había grandes revelaciones, no había momentos de perdón dramático.
Solo dos personas que alguna vez fueron padre e hija, ahora casi extraños, tratando de encontrar algo que decir el uno al otro. Cuando terminó el tiempo de visita, nos pusimos de pie. ¿Volverás?, preguntó, su voz pequeña y esperanzada. No lo sé, dije honestamente. Tal vez, algún día. Está bien, entiendo. Gracias por venir. Significa más de lo que puedes saber. Conduje de regreso a Barrancas del Cobre en silencio, mi mente girando. No me sentía mejor o peor por haber ido, solo me sentía diferente, como si hubiera cerrado una puerta que había estado abierta de par en par durante 3 años. Miguel me estaba esperando cuando llegué, sentado en el porche de mi cabaña con 2 cervezas frías. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Difícil, extraño, necesario. ¿Irás de nuevo? No lo sé, tal vez, pero no pronto. Nos sentamos en silencio, bebiendo nuestras cervezas, observando el río fluir. El sol se estaba poniendo, pintando las montañas de púrpura y dorado. ¿Sabes qué me di cuenta?, dije finalmente. Ella ya no tiene poder sobre mí. Puede estar en prisión, yo puedo estar aquí, pero está atrapada en lo que hizo, y yo soy libre. Miguel sonrió. Eso es profundo, amigo. 3 años de terapia no oficial, dije, cortesía del desierto de Chihuahua. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Los años pasaron. El lodge continuó prosperando. Miguel y Elena tuvieron un bebé, una niña a la que llamaron María, en honor a mi difunta esposa. Me pidieron que fuera su padrino, y sostuve a esa pequeña en mis brazos, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza pura, sin complicaciones por el pasado. Visité a Gabriela 2 veces más en los siguientes años. Las visitas se hicieron más fáciles, si no exactamente cómodas. Nunca recuperamos lo que habíamos perdido. Nunca podríamos. Pero encontramos una especie de paz, una aceptación de lo que era y lo que nunca podría ser. En su última carta me escribió: «Sé que nunca podré compensar lo que hice. Sé que destruí nuestra relación de manera irreparable. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, del hombre que eres, de la vida que has construido, de cómo rechazaste dejar que lo que hice te destruyera. Eres más fuerte que yo jamás podría ser». Guardé esa carta con las otras, en un cajón que rara vez abro pero que no puedo tirarme a tirar. Ahora tengo 73 años. Han pasado 6 años desde que mi hija intentó hacerme matar. 6 años desde que llegué a Chihuahua, roto y perdido y enojado. 6 años de reconstrucción, de sanación, de aprendizaje de quién soy, más allá de la traición. El lodge es ahora conocido en todo México. Tenemos una lista de espera de 8 meses. Hemos entrenado a 3 guías más. Construimos un pequeño centro de visitantes con exhibiciones sobre la ecología de las Barrancas del Cobre. Iniciamos un programa para jóvenes en riesgo de comunidades locales, enseñándoles habilidades de guía y conservación. Todavía pesco casi todas las mañanas con Miguel. Todavía me siento en el porche por las noches y escucho a los huéspedes compartir sus historias. Todavía cargo el dolor de lo que Gabriela hizo, pero ya no me define. He aprendido que la sanación no es lineal. Hay días buenos y días malos. Días en que me siento fuerte y resiliente, y días en que apenas puedo salir de la cama porque el peso de todo es demasiado pesado. Pero sigo eligiendo levantarme. Sigo eligiendo construir. Sigo eligiendo la vida. La gente me pregunta si he perdonado a Gabriela. La verdad es que no lo sé. El perdón es complicado, especialmente cuando la persona que te lastimó es alguien que amabas con cada fibra de tu ser. Algunos días creo que la he perdonado. Otros días
La ira regresa fresca y ardiente, como si acabara de pasar ayer. Pero ya no importa si la he perdonado o no. Lo que importa es que elegí no dejar que su traición envenenara el resto de mi vida. Elegí no convertirme en una persona amargada y rota. Elegí construir algo hermoso de las cenizas, de lo que fue destruido. Mi nombre es Roberto Méndez. Tengo 73 años. Mi hija intentó hacerme asesinar por dinero. Me envió a un desierto remoto para morir. Planeó mi funeral mientras yo todavía estaba vivo. Pero sobreviví. Y más que eso, prosperé. Construí una nueva vida en el lugar donde se suponía que moriría. Convertí mi casitumba en mi hogar. Transformé el escenario de un intento de asesinato en un santuario de sanación. Esa es mi victoria. No venganza, sino renacimiento. No destrucción, sino creación. No muerte, sino vida abundante y significativa. Y cada mañana que me despierto en esta cabaña, rodeado de montañas y río y cielo infinito, cada vez que ayudo a un huésped herido a encontrar su camino de regreso a la esperanza, cada momento que elijo construir en lugar de destruir, amor en lugar de odio, vida en lugar de muerte, estoy ganando. Estoy ganando la batalla que Gabriela comenzó cuando decidió que yo valía más muerto que vivo. Porque estoy vivo, estoy aquí, estoy haciendo una diferencia en el mundo. Y eso, después de todo, es todo lo que importa. El sol se está poniendo sobre las barrancas del cobre. Las montañas se están volviendo púrpuras en la luz que se desvanece. El río canta su canción eterna. Y yo, Roberto Méndez, sobreviviente de traición, constructor de sueños, guardián de esperanza, estoy en paz. Finalmente, después de 6 largos años, estoy en paz.